Todo el restaurante quedó en silencio mientras la camarera se quedaba paralizada, con la bandeja temblando en las manos. Las crueles palabras en alemán del multimillonario aún flotaban en el aire como veneno. Pero entonces ocurrió algo increíble. Sus ojos ardían y abrió la boca para hablar. Lo que salió a continuación destruiría todo el imperio de Harrison Blackwood y cambiaría sus vidas para siempre. Pero déjenme contarles cómo llegamos a este momento. 3 horas antes, Anneliese Smith, como de costumbre, había atravesado las pesadas puertas de cristal del Golden Terrace, el restaurante más caro de la ciudad. Su uniforme negro estaba perfectamente planchado, su cabello rubio recogido en un moño impecable. Parecía una camarera cualquiera comenzando su turno de noche, pero las apariencias engañan. Esa mañana, dentro de su pequeño apartamento, Anneliese estaba sentada junto a la cama de hospital de su padre, observando cómo las máquinas que lo mantenían con vida emitían un suave pitido. Las palabras del doctor Mueller de hacía 6 meses aún resonaban en su mente. El accidente le había dañado gravemente la columna. Nunca volvería a caminar y las facturas médicas. El doctor había ido perdiendo el hilo, pero Anneliese sabía a qué se refería. Necesitaban dinero. Mucho. Su padre, Klaus Smith, había sido un científico brillante. Su empresa de biotecnología, Smith Innovations, había estado a punto de crear medicamentos que cambiarían la vida. Anneliese recordaba correr por el laboratorio de niña, viendo a su padre trabajar con tubos de ensayo y computadoras. Había heredado su mente brillante, graduándose como la mejor de su clase con un doctorado en economía con tan solo 24 años. El mundo había sido su ostra. Pero eso fue antes de la adquisición, antes de Harrison Blackwood. Anneliese, mesa 12, necesitaba su vino, llamó a Marcus, el gerente del restaurante. Era un hombre amable de unos 50 años que le había dado este trabajo cuando nadie más contrataba a un economista sobrecualificado. Mientras se dirigía a la mesa 12, la mente de Anneliese se posó en el artículo de periódico que había leído esa mañana. Industrias Blackwood registra ganancias récord. El titular era un grito. El artículo hablaba de Harrison Blackwood como si fuera un genio de los negocios. No mencionaban cómo destruía familias. No mencionaban cómo robaba empresas a gente buena. La mesa 12 estaba en el rincón más exclusivo del restaurante, rodeada de ventanales que daban a la resplandeciente ciudad. 3 hombres con trajes caros estaban sentados alrededor de la mesa. Sus relojes Rolex reflejaban la luz de las lámparas de araña de cristal. Anneliese reconoció al hombre del centro inmediatamente. Se le heló la sangre. Harrison Blackwood era exactamente como lo había visto en los periódicos. Alto, con cabello plateado y fríos ojos azules. Vestía un traje que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. A sus 52 años, había construido un imperio adquiriendo empresas en dificultades, despidiendo a sus empleados y vendiendo sus activos para obtener enormes ganancias. Era el monstruo que había destruido a su familia. Buenas noches, caballeros, dijo Anneliese con voz firme a pesar del huracán de emociones que la embargaban. Soy Anneliese y esta noche los cuidaré. Blackwood apenas levantó la vista de su teléfono. Por fin, hemos estado esperando una eternidad. Tráenos tu vino más caro y que sea rápido. Tenemos asuntos importantes que tratar. Sus compañeros rieron. Uno era un hombre más joven con energía nerviosa, probablemente su asistente. El otro era mayor, con ojos malvados y un bigote espeso. Por supuesto, señor, respondió Anneliese con profesionalidad. Había aprendido a ocultar sus sentimientos durante los últimos meses. Todas las noches atendía a gente rica que tenía más dinero del que sabían qué hacer, mientras contaba cada centavo para pagar el cuidado de su padre. Mientras se alejaba para buscar el vino, oyó a uno de ellos decir algo que la hizo caminar más despacio. Harrison, ¿estás seguro del trato con Smith? O sea, el viejo está paralizado. Ahora,
Quizás deberíamos devolver algunas de esas patentes. A Annalise se le paró el corazón. Estaban hablando de su padre. ¿Estás loco, Garrett? La voz de Blackwood era astuto. Los negocios son los negocios. Close Smith era débil. Dejó que las emociones nublaran su juicio. Yo simplemente me aproveché de esa debilidad. Se pegó a la pared, escondida detrás de una gran planta, escuchando cada palabra. Pero su hija, Garrett, se sobresaltó. ¿Y ella?, interrumpió Blackwood. Lo último que supe es que está trabajando de camarera en algún lugar. ¿Puedes creerlo? Con toda esa educación, está sirviendo comida a sus superiores. Algunas personas simplemente no tienen lo que se necesita para triunfar. Los tres hombres rieron a carcajadas. Annelise apretó los puños. Quería ir hasta allí y gritarles. Quería decirles exactamente cuánto le habían costado sus negocios a su familia. Pero necesitaba este trabajo. Las facturas médicas de su padre vencían la semana que viene. Se obligó a caminar hasta la vinoteca, donde seleccionó cuidadosamente su botella más cara, un Burdeos de 1985 que costaba 800 pesos. Le temblaban las manos, ligeramente mientras limpiaba la botella. Cuando regresó a la mesa 12, los hombres habían extendido los documentos sobre la mesa. Vislumbró nombres de empresas y cifras financieras mientras ella servía el vino con pulso firme. Excelente elección, dijo Blackwood, tomando un sorbo. Por primera vez, la miró a la cara. Algo brilló en sus ojos. ¿Reconocimiento? No, eso era imposible. Nunca la había conocido personalmente. ¿Habrá algo más?, preguntó Annelise. De hecho, sí, dijo Blackwood, reclinándose en su silla. Estamos celebrando esta noche. Acabamos de cerrar otro trato. Compramos una pequeña empresa tecnológica por prácticamente nada. Sus amigos brindaron. Por el dinero fácil, dijo Blackwood con una sonrisa que no llegó a sus ojos. A medida que avanzaba la velada, Annelise se encontró volviendo a su mesa con frecuencia. Cada vez, escuchaba más detalles sobre sus prácticas comerciales. Hablaban de las empresas como si fueran juguetes para jugar y romper. Se rieron de despedir a departamentos enteros de trabajadores justo antes de Navidad, pero lo peor estaba por venir. Alrededor de las 9 de la noche, Blackwood claramente había bebido demasiado vino. Su voz era más fuerte ahora y sus palabras más descuidadas. Annalise estaba rellenando sus vasos de agua cuando lo oyó decir algo que le hizo hervir la sangre. ¿Sabes qué fue lo más gracioso de la adquisición de Smith? Arrastraba las palabras ligeramente. El viejo tonto realmente pensó que estaba interesado en su investigación. No dejaba de hablar de ayudar a la gente, de cambiar el mundo. Blackwood se rió. Solo quería sus patentes. Las vendía al mejor postor la semana siguiente. La mano de Annalise se tensó sobre la jarra de agua. ¿Qué pasó con toda su investigación?, preguntó Garrett. ¿A quién le importa? Probablemente esté acumulando polvo en algún almacén. La cuestión es que gané $30 millones, y todo lo que me costó fue escuchar a un viejo científico alemán parlotear sobre ética y moralidad. Fue entonces cuando Blackwood cometió su fatal error. Miró a Annelise, que estaba paralizada junto a su mesa, y algo en su expresión debió de divertirlo. Quizás vio el dolor en sus ojos. Quizás solo quería presumir ante sus amigos. Miren a esta camarera, les dijo a sus compañeros, pero hablando lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas lo oyeran. Parecía a punto de llorar, probablemente pensando en su propia vida patética. Luego, cambiando al alemán, dijo algo que pensó que solo él y sus socios entenderían. Su voz era cruel y burlona. Traducción: esta estúpida camarera probablemente ni siquiera entiende de qué estamos hablando. Parece alguien que nunca logrará nada en la vida, igual que ese viejo débil de Smith, un perdedor que perdió sus sueños. Los otros hombres se rieron, pensando que era divertidísimo que Blackwood la insultara en un idioma que no entendía. Pero estaban equivocados. Totalmente equivocados.
Anneliese había pasado 4 años estudiando en Berlín. Hablaba alemán con fluidez y había entendido cada palabra. Es más, acababa de oír a Harrison Blackwood insultar no solo a ella, sino también a su padre paralítico, el hombre al que le había robado y destruido el trabajo de toda su vida. La bandeja que sostenía en sus manos empezó a temblar. El restaurante pareció quedar en silencio a su alrededor, como si el mundo entero contuviera la respiración. Blackwood seguía riéndose de su propio chiste cuando Anneliese dio un paso al frente. Sus ojos verdes ardían con un fuego que había estado creciendo durante 6 largos meses. En realidad, señor Blackwood, dijo en un alemán perfecto y claro. Entendí cada palabra que acaba de decir. La sonrisa se apagó en el rostro de Harrison Blackwood. El restaurante quedó en completo silencio, y en ese momento, Anneliese Smith estaba a punto de cambiarlo todo. El rostro de Harrison Blackwood palideció como un papel. Por primera vez en su vida, el hombre que destruía empresas por el desayuno parecía aterrorizado. ¿Qué acaba de decir?, susurró. Su voz apenas se oía. Anneliese dejó su bandeja y se enderezó. La humilde camarera había desaparecido. En su lugar estaba una mujer brillante a la que habían presionado demasiado. Dije que entendía cada palabra, repitió en alemán, y luego cambió al inglés. Y sé exactamente quién es usted, señor Blackwood. Usted es el hombre que destruyó la empresa de mi padre. Usted es el hombre que robó la obra de toda la vida de Klaus Smith. Todo el restaurante estaba observando. Las conversaciones en otras mesas se habían interrumpido. Incluso el personal de cocina había salido. A ver qué pasaba. Blackwood intentó recomponerse, forzando una risa falsa. No sé de qué está hablando. Solo es una camarera. Ahora vuelva con la doctora. Anneliese Smith lo interrumpió, su voz cortando sus palabras como un cuchillo. Doctora en Economía por Harvard. Exinvestigadora de la Reserva Federal. E hija de Klaus Smith, el hombre cuyas patentes robó. Hace 6 meses. Blackwood se quedó boquiabierto. Garrett, su nervioso asistente, parecía querer desaparecer debajo de la mesa. Eso es imposible. Blackwood tartamudeó. La hija de Smith trabaja en finanzas en algún lugar. Tiene un trabajo importante. Corrigió a Anneliese. Yo tenía un trabajo importante hasta que tuve que dejarlo para cuidar a mi padre. Después de que su adquisición hostil lo llevara al hospital. El color del rostro de Blackwood desapareció aún más a su alrededor. Otros comensales sacaban sus teléfonos, grabándolo todo. Verá, continuó Anneliese, con la voz cada vez más fuerte. Cuando destruyó Smith y Nevaschens, mi padre no solo perdió su empresa. El estrés de ver cómo le robaban el trabajo de su vida le provocó un derrame cerebral grave. Ahora está paralizado, señor Blackwood. Nunca volverá a caminar. Una mujer en una mesa cercana jadeó. Alguien más murmuró, eso es horrible. Blackwood intentó ponerse de pie, pero le temblaban las piernas. Mire, los negocios son los negocios. Estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Anneliese alzó la voz. Déjeme contarle exactamente lo que pasó, ya que parece haber olvidado los detalles. Sacó su teléfono y empezó a leer notas que había tomado meses atrás, cuando intentaba desesperadamente salvar la empresa de su padre. El 15 de marzo, te acercaste a mi padre con una oferta falsa de asociación. Dijiste que Blackwood Industries quería financiar su investigación contra el cáncer. Le hiciste creer que te importaba salvar vidas. El socio de Blackwood, el hombre mayor con bigote, intentó interrumpir. Un momento. 22 de marzo. Anneliese continuó, ignorándolo. Convenciste a mi padre de firmar papeles que él creía que eran acuerdos de asociación, pero en realidad eran documentos que te otorgaban el control de su empresa si se atrasaba en algún pago. Se estaba reuniendo más gente. Marcus, el gerente del restaurante, estaba cerca, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa.
30 de marzo. La voz de Annalise se alzaba. Creaste falsos problemas financieros para Smith y Nevaschens. Hiciste que tu gente difundiera rumores de que nuestra investigación estaba fracasando. Ahuyentaste a nuestros inversores. No puedes probar nada de esto, dijo Blackwood, pero su voz era débil. 5 de abril, Annalise continuó implacablemente. Cuando mi padre no pudo hacer los pagos porque habías destruido su financiación, tomaste el control de la empresa. Despidiste a todos el mismo día. 73 personas perdieron sus trabajos. La multitud a su alrededor crecía. Alguien había empezado a transmitir en directo en redes sociales. 12 de abril, la voz de Annalise se quebró ligeramente. Mi padre sufrió un derrame cerebral. Estaba en su laboratorio intentando salvar solo una pequeña parte de su investigación cuando ocurrió. Los médicos dijeron que fue causado por estrés extremo. Blackwood sudaba visiblemente y le temblaban las manos. Pero aquí está la parte que realmente demuestra la clase de monstruo que eres, dijo Annalise, con sus ojos verdes encendidos. ¿Recuerdas lo que hiciste con la investigación sobre el cáncer de mi padre? Nosotros, te vendieron las patentes a TechCorp por $30 millones. Annalise interrumpió. ¿Y sabes qué hizo TechCorp con esos medicamentos que salvan vidas? Blackwood no dijo nada. Los encerraron, anunció Annalise en voz alta. Compraron las patentes no para ayudar a la gente, sino para impedir que otros fabricaran esos medicamentos. Querían proteger sus propios medicamentos menos efectivos. La multitud estalló en murmullos furiosos. «Eso es malvado», gritó alguien. «Podrían haberse salvado». La investigación de mi padre podría haber ayudado a miles de pacientes con cáncer, continuó Annalise. Pero tú se la vendiste a una empresa que la enterró. No solo le robaste a mi familia. Robaste la esperanza a cada persona que podría haberse curado. En ese momento, Blackwood palideció por completo. El sudor le corría por la cara. Miró a su alrededor con desesperación, pero a donde quiera que se volvía, la gente lo miraba con asco e ira. «Mientes», susurró, pero todos podían ver que estaba asustado. Annalise sacó una carpeta que llevaba en el bolsillo de su delantal. «Tengo copias de todo. Cada contrato que le hiciste firmar, cada documento falso que creaste, cada correo electrónico donde presumías de lo fácil que fue engañar al viejo científico alemán». Abrió la carpeta y empezó a leer uno de los documentos. Cito: «Smith está tan concentrado en ayudar a la gente que ni siquiera lee la letra pequeña. Esta será nuestra adquisición más fácil hasta ahora». Fin de la cita. Eso es de un correo electrónico que envió a sus abogados, señor Blackwood. La multitud estaba cada vez más enojada. Alguien gritó: «¡Qué vergüenza!». Otra persona gritó: «¿Cómo duerme por la noche?». De repente, una mujer se abrió paso entre la multitud. Llevaba una cámara profesional y una credencial de prensa colgada del cuello. Evelyn Reed, Noticias del Canal 7, anunció: «Señor Blackwood, ¿es cierto todo lo que dice esta mujer?». Blackwood parecía un animal atrapado. «Si todo esto es mentira, ¿por qué no explica su versión?», preguntó la reportera, apuntándolo con su cámara. Pero antes de que Blackwood pudiera responder, sucedió algo increíble. Garrett, su nervioso asistente, se puso de pie. «Es todo verdad», dijo Garrett en voz baja. Todos se giraron para mirarlo. «Garrett, ¿qué estás haciendo?», siseó Blackwood. «Es todo verdad», repitió Garrett más alto esta vez. «Estuve presente en todo esto. Ayudé a redactar esos documentos falsos. Ayudé a difundir los rumores sobre el fracaso de la investigación de Smith». Su voz temblaba. Emoción. «Lo siento mucho. Lo siento muchísimo». La multitud estalló. La gente gritaba preguntas. Las cámaras disparaban flashes y se desató el caos. Pero Annalise no había terminado. «Hay más», anunció. Y de alguna manera, su voz atravesó todo el ruido. Todos volvieron a guardar silencio. «Hace 6 meses,
Intenté conseguir trabajo en todas las grandes empresas de la ciudad. ¿Sabes por qué nadie me contrataba? Miró directamente a Blackwood. Porque me pusiste en la lista negra. Difundiste el rumor de que la hija de Klaus Smith era problemática, que yo era emocionalmente inestable y que probablemente causaría problemas. Te aseguraste de que no pudiera conseguir trabajo en ningún sitio. La cara de Blackwood estaba roja de vergüenza e ira. Por eso estoy aquí, continuó Anneliese. El brillante economista que asesoraba a funcionarios gubernamentales ahora te sirve vino porque arruinaste no solo la vida de mi padre, sino también la mía. El reportero tomaba notas frenéticamente. La multitud se alzaba cada vez más ruidosa y furiosa. Pero cometió un error, señor Blackwood, dijo Anneliese, con la voz ahora tranquila y muy seria. ¿Qué error?, susurró. Me subestimaste. Pensaste que simplemente desaparecería silenciosamente. Pensaste que me rendiría. Ella sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Pero he pasado 6 meses reuniendo pruebas. Tengo copias de cada acto ilegal que hiciste. Tengo grabaciones de llamadas telefónicas. Tengo declaraciones de testigos. Sacó otra carpeta, esta vez mucho más gruesa. Mañana por la mañana, todo esto irá a la Comisión de Bolsa y Valores. Ya te están investigando por tráfico de información privilegiada, pero esto les dará todo lo que necesitan para meterte en la cárcel. Blackwood se tambaleó hacia atrás, tirando su silla. No puedes hacerme esto, dijo desesperado. Soy Harrison Blackwood. Tengo abogados. Tengo contactos. Y tengo la verdad, respondió Anneliese con sencillez. En ese momento, Marcus dio un paso al frente. El gerente del restaurante, que había estado escuchando todo en silencio, se aclaró la garganta. Señor Blackwood, dijo Marcus con firmeza. Creo que debería irse de mi restaurante ahora. No puede echarme, balbuceó Blackwood. ¿Sabe quién soy? Sí, respondió Marcus. Usted es alguien que lastima a la gente buena y no es bienvenido aquí. La multitud comenzó a aplaudir. Empezó con una sola persona, luego se extendió hasta que todo el restaurante aplaudió y vitoreó. Blackwood miró a su alrededor, a todos los rostros que lo miraban con disgusto. Agarró su abrigo y corrió hacia la puerta, seguido por su socio restante. Garrett se quedó atrás. Esperen, gritó la reportera, persiguiendo a Blackwood con su cámara. Mientras el caos continuaba a su alrededor, Anneliese sintió una mano suave en el hombro. Era Marcus. ¿Estás bien?, preguntó amablemente. Anneliese asintió, aunque las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. He estado esperando 6 meses para decir esas palabras. Fuiste muy valiente, dijo Marcus. Tu padre estaría orgulloso. Justo entonces, otro hombre se acercó a ellos. Iba bien vestido, pero se veía muy diferente a Blackwood. Su mirada era amable y tenía una sonrisa cálida. Disculpe, le dijo a Anneliese. Me llamo David Chen. Soy el director ejecutivo de Phoenix Holdings. Anneliese reconoció el nombre. Phoenix Holdings era conocida por comprar empresas en dificultades y ayudarlas a prosperar en lugar de destruirlas. Escuché todo lo que acaba de pasar. Chen continuó. Llevo meses buscando a alguien exactamente como tú. Alguien brillante, ético, alguien que se preocupe por hacer lo correcto. Le entregó una tarjeta de presentación. Hemos estado buscando la manera de luchar contra gente como Blackwood. Queremos crear un fondo que ayude a empresas como tus padres, empresas que intentan mejorar el mundo. ¿Te interesaría liderar ese proyecto? Anneliese miró la tarjeta de presentación, sin poder creer lo que oía. Hay más, continuó Chen. Hemos estado rastreando las patentes que Blackwood vendió a TechCorp. Creemos que podría haber una forma legal de recuperarlas y hacer pública la investigación de tu padre. Por primera vez en 6 meses, Anneliese sonrió. Una sonrisa auténtica. 3 semanas después, la historia estaba en todas partes.
Camarera expone los crímenes de multimillonarios era el titular de todos los periódicos importantes. El video del enfrentamiento había sido visto millones de veces en línea. Harrison Blackwood fue arrestado por cargos de fraude, uso de información privilegiada y manipulación del mercado. La investigación de la SEC que Annalise había iniciado condujo al descubrimiento de docenas de otras actividades ilegales. Pasaría los siguientes 10 años en prisión. Garrett, quien había decidido decir la verdad, se convirtió en el testigo clave del caso. Su testimonio ayudó a los fiscales a comprender exactamente cómo funcionaban los planes de Blackwood. Más importante aún, Phoenix Holdings logró recuperar las patentes de Klaus Smith. La investigación sobre el cáncer que Blackwood había ocultado ahora estaba siendo desarrollada por empresas éticas de todo el mundo. Annalise visitó a su padre en el hospital para contarle la noticia. «Papá», dijo, tomándole la mano, «tu investigación salvará vidas otra vez». Klaus Smith no podía hablar con claridad debido a su derrame cerebral, pero lágrimas de alegría corrían por su rostro. La doctora Annalise Smith nunca volvió a trabajar como camarera. En cambio, se convirtió en directora de innovación ética en Phoenix Holdings, donde pasó sus días ayudando a buenas empresas a luchar contra los acosadores corporativos. Pero nunca olvidó la lección que aprendió esa noche en la terraza dorada. A veces, el arma más poderosa contra la injusticia es simplemente decir la verdad. Y a veces, la persona que parece impotente, como una camarera en un restaurante elegante, puede ser la que tiene el poder de cambiarlo todo. A veces, la voz más pequeña puede derribar al gigante más poderoso. Solo se necesita el coraje de decir la verdad. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete.